Muchas gracias por esa presentación. Bueno, antes que nada, pedir disculpas, ¿no? Por el estado del texto que les envié. Como se habrán dado cuenta, es un texto que todavía está en proceso, pero que dado que había un compromiso de por medio, dije, bueno, lo danzo, y ahí mismo justamente en el diálogo se puede ir terminando de pulir. Y que un poco lo que habíamos planteado también inicialmente en este grupo, ¿no? Que también sea un espacio donde nos podamos ir ayudando en la artesanía, ¿no? En un trabajo conjunto. Bueno, voy entonces a leer, y entre medio voy haciendo algunas precisiones que quedaron un poco eh, fuera del texto, por los motivos que ya les mencioné. Desde el inicio de las medidas adoptadas por el gobierno y por los ciudadanos a propósito de la epidemia por COVID-19, me parece que estamos asistiendo a la instauración de un hito histórico, que, como tal, nos remite a un límite claro entre lo que ha sido nuestra forma de vivir en el pasado y lo que deberá ser en el futuro. Expresiones tales como "el mundo no volverá a ser el mismo" o "ya nada volverá a ser como antes" se escuchan cada vez con mayor frecuencia entre intelectuales, científicos, políticos, entre otros. En el presente trabajo me propongo mirar el fenómeno de la epidemia por COVID-19 en un sentido distinto, es decir, más que como un hito que marcará un antes y un después, como un evento que cobra este carácter de hito en la medida en que se articula con procesos específicos previos, tanto a nivel global como a nivel local, en especial aquellos que han modelado una cierta y característica gubernamentalidad en el Chile actual. Para ello, utilizo el concepto de regímenes de vitalidad de Collier y Lakoff como una herramienta conceptual para el análisis de las configuraciones provisorias y situadas que adoptan las formas de razonamiento moral en situaciones críticas en los contextos actuales, caracterizado por la penetración del entramado tecnológico y biopolítico en la vida de gran parte de la población mundial. Este marco, el de regímenes de vitalidad, surge de prácticas etnográficas en salud, campo al que me declaro próxima en función de los trabajos de investigación que he realizado en los últimos años y que espero sirvan como base para proponer la tesis que antes he enunciado. Desde este campo, la noción de regímenes de vitalidad busca articular diversos dominios, tales como ciencias de la vida, planificación urbana, administración y finanzas, entre otros, que van quedando anudados cada vez más frecuentemente por la cuestión de cómo se debe vivir, y por técnicas y prácticas y racionalidades que apuntan a responder esta cuestión. Se trata, por tanto, de una crítica a discusiones contemporáneas que, a pesar de hacerse en un contexto de globalización del entramado tecnológico y biopolítico, suelen asentarse en un tipo de razonamiento ético que remite a teorías y prácticas propias de un contexto muy distante para responder a la pregunta ¿cómo se debe vivir? Más específicamente, los regímenes de vitalidad visibilizan las brechas entre las concepciones clásicas y contemporáneas, así como sus implicancias para el razonamiento ético en dos sentidos: la razón técnica y la biopolítica. A modo de una breve contextualización, me referiré a ambos sentidos. Esto de manera muy sintética, porque si no, se iría todo el texto en ello. Por un lado, la razón técnica en la modernidad se ha disociado de la configuración del sujeto ético. A diferencia de la lógica aristotélica, que sentó en gran parte las bases de la ética tradicional, en la modernidad, tal como advierte Weber, la razón instrumental ha permitido el desarrollo de la técnica y su incorporación en la vida de los individuos, al mismo tiempo que la ha despojado de significación ética en los términos tradicionales. Esto es lo que refiere al tema de la razón técnica. Por otro lado, respecto de la biopolítica, no es posible dar por sentadas nociones éticas que se desarrollaron en el contexto de la política clásica para el análisis de la política contemporánea. Por ejemplo, la noción de la buena vida, surgida en el orden político que remite a la polis, es propia del lugar de los ciudadanos, que, tal como muestra Arendt en la antigua Grecia, eran quienes se habían liberado de todo lo concerniente a la mantención y reproducción de la vida misma. Esto porque en la actualidad, tal como describe Foucault,
son justamente las condiciones de vida de la población, su mantención y reproducción, los aspectos centrales que conciernen al Estado, le dan legitimidad, y por tanto a la política, o a lo que él denomina la biopolítica, mientras que el ciudadano de la polis solo se constituyó como sujeto ético cuando se liberó de estos aspectos. De este modo, los regímenes de vitalidad se entienden como configuraciones provisorias y situadas que otorgan esquemas coherentes de razonamiento y prácticas en situaciones problemáticas para dar respuesta a cuestiones de cómo vivir, a la cuestión de cómo vivir. No tienen la estabilidad de un régimen político, ni pretenden brindar soluciones definitivas, por lo que no suelen configurar políticas, aun cuando se articulan con normas más estables de razonamiento, las cuales le proveen algún tipo de justificación más cercana a una ética tradicional. Pese a esta articulación, los regímenes de vitalidad suelen tener una relación tensa con la buena vida, generando nuevos problemas éticos. Una de las razones de esta tensión es que la vida en cuestión no es necesariamente la de un ciudadano ni la de un sujeto racional en sentido estricto. Lógicas de gobierno en el sistema de salud chileno y regímenes de vitalidad. La epidemia de COVID-19 se ha presentado en Chile, así como en otros países, como una curva ascendente de contagios, cuyo punto de desborde coincide con el colapso del sistema sanitario. Estas representaciones, así como el insistente llamado a aplanar la curva, tal como sugiere Carvajal, configuran la pandemia como un ente que, al mismo tiempo que posee existencia propia, puede ser manipulado en función de evitar el colapso del sistema sanitario, independiente de las características de dicho sistema. Ante esto, considero pertinente y necesario hacer algunas precisiones respecto del sistema de salud en cuestión, en este caso, el chileno. Lo primero que habría que decir es que nuestro sistema de salud, a diferencia de lo que ocurre en España o en Italia, países que han sido presentados como el futuro que se nos avecina, es un sistema mixto, es decir, no es un sistema universal. Hay un sistema privado que atiende aproximadamente al 20% de la población y un sistema público que atiende al restante 80%, correspondiente a quienes tienen menos recursos. También habría que decir que esta configuración mixta del sistema ha permitido la generación de un mercado de la salud que genera importantes utilidades al sector privado, donde cotizan las personas con mayores recursos y con menor carga de enfermedad. Luego cabe preguntarse, ¿cuál es el sistema que debemos evitar que colapse? Podríamos decir cínicamente que la preocupación es por el sistema en su totalidad. Sin embargo, al escuchar los reportes diarios de las autoridades, resulta evidente que se trata del sistema público. Por ello, en este trabajo me centraré en el sistema público de salud. Lo segundo que habría que decir, sin entrar en el tedioso detalle de las cifras, tales como número de personas que han muerto en la lista de esperas por no recibir atención, porcentaje del presupuesto destinado al sistema público de salud, entre otros, es que el sistema público de salud chileno, nuevamente, a diferencia de lo que ocurre en España o Italia, ha estado en colapso desde hace más de 40 años, pese a las distintas políticas que se han implementado en los distintos gobiernos post-dictadura cívico-militar. Dentro de estas políticas, me referiré a la que considero ha significado un cambio más radical respecto de la lógica de gobierno en salud, el Plan de Garantía Explícita en Salud, alias GES. Este estableció un sistema de priorización en la atención justamente como estrategia para afrontar el colapso. Es decir, asumiendo que no era posible dar respuesta a todos los problemas de salud de la población, se estableció un sistema de priorización para responder de forma eficiente a ciertos grupos. Entre paréntesis, cuando digo que es un sistema en constante colapso, a lo que me refiero es que es un sistema que por años ha dejado morir en listas de esperas por su imposibilidad de atención a una parte importante de la población. ¿Cómo se estableció cuáles serían esos grupos prioritarios? Con base en un sofisticado algoritmo cuyo principal factor es el indicador AVISA, que significa años de vida productivos saludables. De este modo, el dilema, que como hemos visto,
han debido enfrentar sistemas sanitarios como el español o el italiano respecto de a quién conectar al ventilador mecánico en un contexto de colapso del sistema sanitario, en Chile ya tenía antecedentes y propuestas de solución. Tal solución se expresa en una política de gobierno que data de 2004. Se debe priorizar a quienes tienen mayores posibilidades de volver a ser productivos por un mayor periodo de tiempo. Planteo que esta reforma significó un cambio radical respecto de la lógica de gobierno con base en distintas investigaciones que dan cuenta de que el GES implicó una traducción de la lógica sanitaria clásica, la epidemiología, a una de indicadores de gestión. Acá reitero lo que mencioné en la sesión anterior, ¿no? Por ejemplo, se dejó de hablar de lo que ha vuelto a aparecer, por ejemplo, tasas de mortalidad, tasas de incidencia, curvas de contagio, y todo el discurso de la salud pública se tradujo en términos de listas de espera y indicadores de gestión. Esta traducción, inédita en los sistemas de salud pública, además significó una reorganización de los sistemas sanitarios y de las prácticas en salud. El Plan GES, además de leyes, implicó una serie de normas, protocolos y tecnologías que hicieron operativa una lógica de gobierno en salud que buscó gestionar un sistema en colapso permanente, sin pretender que saliera de esta situación, al mismo tiempo que buscó optimizar la vida productiva de la población. Con base en investigaciones de corte etnográfico, propongo que estas leyes, normas y tecnologías se articularon en la práctica con regímenes de vitalidad en distintas situaciones. El caso más evidente lo podemos encontrar en los múltiples y habituales ajustes que realizan los equipos de salud para que un individuo que no cumple con todos los criterios requeridos pueda de todos modos entrar en un sistema de garantías. Estas prácticas constituyen configuraciones provisorias y situadas de razonamiento moral en situaciones críticas, que lejos de oponerse al entramado tecnológico y biopolítico, se articulan con este de forma contingente sin la pretensión de otorgar soluciones definitivas ni reconfigurar la política, aun cuando pueden implicar una relación tensa con esta. Reversión de la lógica de priorización ante el colapso. Las medidas adoptadas en el marco de la epidemia por COVID-19, quisiera plantear, de alguna manera revierten la lógica de gobierno que instauró el Plan GES. De hecho, producto de la emergencia, a principios de abril entró en vigor un decreto por el cual las garantías de oportunidad para todos los problemas de salud involucrados en el Plan GES quedaron suspendidas por un mes y con posibilidad de prórroga por otro mes. Dicho sea de paso, esto no eliminó el cobro del porcentaje extra de cotizaciones a los afiliados del sistema privado de salud que se impuso por la entrada en funcionamiento del Plan GES. Pero volviendo a mi planteamiento, lo que me interesa es que esta suspensión en la práctica ha significado dejar a un gran número de personas en edad productiva y con altas probabilidades de volver a ser productivos sin la atención requerida para ello, al menos en los plazos establecidos como mínimos para evitar mayores pérdidas de vidas de año productiva saludable. Y esto se ha hecho para que todos los recursos del sistema de salud puedan ser puestos a disposición de las personas afectadas por el COVID-19, que, en su mayoría, como sabemos, son adultos mayores. ¿Cómo se puede comprender este revés en una política de gobierno que ha sido exitosa tanto por proveer mayor acceso a los servicios de salud pública, así como en la optimización de la gestión de sus recursos? Esto sin dejar de mencionar la generación de un mercado privado de la salud que genera millonarias utilidades y que ha implicado un traspaso permanente de los recursos públicos. Resulta al menos extraño que un gobierno con una clara orientación de política neoliberal haya adoptado tan rápido medidas como la que antes he mencionado. Si somos bien pensados, podríamos atribuir estas medidas a la preocupación de la autoridad por la vida de las personas, y en especial de los adultos mayores, tal como se ha expresado en el discurso público. Sin embargo, desde una perspectiva crítica de investigación como la que me anima, creo que es necesario mirar con un mayor grado de sospecha este revés. Sería muy pretencioso intentar dar una respuesta definitiva a la pregunta antes esbozada. Sin embargo, quisiera señalar dos elementos que pueden aportar ciertas luces.
El primero es el hecho de que en Chile se haya presentado lo que ocurría en España e Italia como el futuro al que nos dirigíamos inevitablemente de no mediar acciones drásticas. Este discurso obvió por completo las diferencias entre los sistemas sanitarios de los países europeos y el chileno. Si bien en los países europeos en cuestión ha habido recortes importantes en salud en los últimos años, estos sistemas mantienen elementos propios del estado de bienestar, que en Chile nunca llegaron a constituir una razón de Estado. Pero además se obviaron otros aspectos centrales, si de predecir el curso de una epidemia se trata, como son la densidad y los flujos de población, que en países como España e Italia son muchísimos más altos respecto de la realidad chilena. Sin entrar en mayores detalles, solo quisiera mencionar la matriz colonial de saber-poder que ha caracterizado el desarrollo de nuestro Estado-Nación, y acá entre paréntesis, con especial influencia en el desarrollo del sistema sanitario, como una clave que creo permitiría explicar la potencia que adoptó el sistema ficcional por el cual los chilenos asumimos que el devenir de la pandemia en España e Italia sería también el nuestro, y que nos llevó a exigir a las autoridades medidas cada vez más drásticas de restricción de derechos. Acá, bueno, el tema colonial es un tema que no pude evitar, pero que no pude desarrollar como hubiese querido para acotarme a lo largo de la presentación, pero solamente lo menciono como algo que quiero reivindicar como un elemento importante para poder hacer el análisis. Todo lo anterior se conjugó con el segundo elemento al que me referiré, la baja histórica de aprobación del gobierno y la consecuente crisis de legitimidad que el estallido social que precedió la pandemia gatilló. Retomando la pregunta antes planteada respecto de cómo ha sido posible un revés en la lógica de gobierno que materializó el Plan GIES, propongo que lo que puede estar operando es un cierto régimen de vitalidad que ha logrado articular el entramado tecnológico y biopolítico, ya no del particular sistema chileno, sino de un sistema global, que no se restringe a un sistema político ni a un territorio. Quisiera agregar que para pensar cómo se articulan los regímenes de vitalidad con el sistema global, es necesaria una comprensión situada, que para el caso del contexto chileno, creo, no se puede disociar de la modernidad colonialidad que se ha desplegado en la constitución del sistema mundo. Acá un paréntesis, el marco de los regímenes de vitalidad no incorporan la dimensión colonial, ¿no?, en la comprensión de la globalización del entramado tecnológico y biopolítico. Y lo que yo quiero proponer es que para el caso chileno es necesario pensar en esta conjunción. Pero más allá de las precisiones conceptuales que serían necesarias hacer para sostener esta última afirmación, lo que me interesa plantear es que lo que impera en las medidas que se han adoptado y aceptado en el contexto de la pandemia por COVID-19 son formas de razonamiento provisionales ante una situación crítica que permite alinear a la población y al gobierno en una forma de razonamiento moral. En otras palabras, lo que quisiera proponer es que este cambio en la lógica de priorización ante el colapso del sistema público de salud es posible solo en la medida en que es provisorio y que permite articular el entramado tecnológico y biopolítico global, incluyendo la dimensión colonial, con una cierta coherencia para un accionar ético del gobierno que se alinea con el complejo ficcional que estructura la experiencia de la mayoría de la población chilena. Dicho de otro modo, haber seguido el guión neoliberal en el contexto chileno actual, esto es, post-estallido social y crisis de legitimidad del gobierno, sumado a la inmersión en el contexto global de una pandemia, habría sido un suicidio político. La sobreposición de todas las vidas al crecimiento económico es posible solo en la medida en que es algo que no compromete una posición aristotélica, es decir, no otorga una conciencia unificada del orden correcto de los fines en la vida, lo que se mantiene como continuidad. En este régimen de vitalidad que emerge ante la pandemia por COVID-19, lo que se nos demanda como acción moral a cada uno de nosotros es que nos quedemos en casa, lavemos nuestras manos, mantengamos la distancia social, utilicemos mascarillas, entre otras medidas, para de este modo cuidar la salud de todos.
Es decir, en este régimen de vitalidad, la acción que se sigue es una acción individual, pero en pos de un bien común. Citando nuevamente a Carvajal, este razonamiento nos lleva a pensar que la salud pública en la actualidad aplica una lógica atomista, según la cual la salud de toda la población es el resultado de las acciones individuales de cada uno. Este es, creo, el tipo de racionalidad que permite una continuidad entre la lógica de gobierno en salud que instauró el Plan GES con los regímenes de vitalidad que se expresan en las interpelaciones éticas y morales que se hacen desde las autoridades. Esto porque el Plan GES, ante todo, es un sistema de garantías individuales, que como tal ha erosionado las nociones de comunidad y de acción colectiva que fueron las bases de las medidas de promoción y prevención en salud, territorio por excelencia de la salud pública. En su lugar, el Plan GES ha instaurado una lógica de derechos individuales garantizados y de este modo ha hecho proliferar protocolos de acción que remiten siempre al individuo, aun cuando a la base tienen un cálculo de la población en su conjunto que se basa en la capacidad productiva de los cuerpos. Retomando lo expuesto anteriormente, considero que los regímenes de vitalidad que emergieron en el microcampo de las acciones en salud, por los cuales fue posible incorporar a ciertos individuos al plan de garantías, aun cuando no cumplían con todos los requisitos, tuvieron un efecto que se plasma en un cierto ideal por el cual todas las vidas que sea posible deben tener acceso a una atención que permita mantener la vida misma. Este ideal, sin embargo, se inscribió en un sistema que se sustenta en acciones que se ejecutan en un individuo y que apelan a la responsabilidad individual. De este modo, el sistema de salud pre- y post-pandemia no vislumbra siquiera la posibilidad de que la salud de todos pueda ser un efecto de una acción articulada colectivamente. Me ha parecido muy interesante, en realidad la ponencia, y hay un montón de cosas que creo que resultan muy útiles para pensar algunos temas. Yo voy a lanzar alguna idea, porque estamos en este formato de taller, ¿no? Voy a lanzar algunas ideas que podrían ayudar o ayudarme a mí de vuelta, o ayudar a ti o a alguien más, no sé, establecer algún diálogo, algo con lo que estemos trabajando. La primera, que es muy interesante, esta cuestión de las racionalidades, la racionalidad política, y sobre todo la racionalidad gubernamental en términos técnicos, tal como la ha descrito Jimena, especialmente a partir de estos indicadores, indicador de carga por enfermedad, en su versión de AVISA, que se utiliza en el sistema de garantía explícita de salud. Si bien existe también y se usa en otros países, en España, por ejemplo, se utiliza con una dimensión diferente, menos fundante que la que tiene aquí. Pero, por ejemplo, una cuestión que es interesante a propósito del manejo de la pandemia, tiene que ver que contra esta racionalidad técnica que parece tan sólida, ¿no? Algo así como la construcción de un indicador de este tipo, hay también un gran sinsentido, una gran irracionalidad, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que señalaba un poco Atria en algunos de sus tweets, ¿no? Esta intención de querer dar clases a nivel mundial de cómo se maneja una pandemia, de ponerse por encima de toda condición de lo que se está haciendo. Hay un gran sinsentido, una gran irracionalidad, una mentalidad de winner, ¿no? Que quiere hacerlo mejor que todo el resto, que todo el mundo, y una especie de invocación metafísica de los hechos, ¿no? No importan los datos, en realidad no importa lo que está pasando. Yo voy a maquillar los datos, yo voy a presentar las cosas de manera que en realidad esto va a suceder. Hay una suerte de esta idea de calidad comunicacional. Y aquí es bien interesante porque yo creo que el ministro Mañalich está haciendo un trabajo fundamentalmente comunicacional en este sentido. O sea, está jugando en este momento una función comunicacional, pero esa función comunicacional digamos, es la máscara de un gran sinsentido de fondo, de una gran irracionalidad que yo no digo que no sea, que no se pueda articular con esta racionalidad técnica, porque en realidad también es parte de esa mentalidad gerencial, ¿no? Vivir a través del marketing, de ciertas condiciones comunicacionales, establecer condiciones de calidad que todos sabemos, por ejemplo, todas estas condiciones de acreditación, que no son solo universitarias, sino que todos sabemos que son gran parte de maquillaje, ¿no? No solo en la universidad, sino que en las empresas, los distintos tipos de normas, que es mucho de juntar papeles, formularios, pero que no habla en realidad. Entonces quería decir esa primera cuestión. Y lo segundo, que me parece muy interesante, esta relación que hay entre
entre el problema ético, y yo sumaría el problema de las reglas del juego, ¿no? Es decir, cómo construir una gramática política, no solamente una semántica política, un nuevo léxico político, que esta noción de gramática política, ¿cierto?, se viene escuchando de diversas maneras y mucha gente la ha utilizado, pero en estricto rigor no hemos sido capaces de construir otras reglas de juego. Hemos construido otros léxicos, otras baterías de análisis, hemos aportado, y creo que hemos aportado mucho en eso, ¿no? En construir otra semántica, otra forma de hablar, otro léxico, otros conceptos, pero yo no sé si otra forma de proceder, si otra forma de juntarnos, si otra forma de militar, si otra forma de accionar. Creo que hay aquí una cuestión que quisiera conectar con lo que dice la Jime a propósito de la cuestión ética en este tema, y que es eso, la necesidad, hacernos conscientes de la necesidad de construir unas nuevas gramáticas políticas, y a pesar de que hemos usado la expresión, que en realidad no lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo es construir nuevas semánticas. Eso por el momento, lanzo esas dos ideas para la cuestión de taller. A mí me gustó harto el texto y una de las cosas que como que me llama la atención es que precisamente es un texto que tú vienes como, por lo que señalas, como trabajando, y yo en algún momento también me había topado con algunos temas similares, sobre todo la construcción como de, tal como decía Dan, de gramáticas que incorporan la vida al interior como de los cálculos específicos, por ejemplo, de las prestaciones de salud, etcétera. Como hay una serie de traducciones que van desde un campo de eficacia clínica, de costos, pero que también necesariamente tienen que incorporar como una dimensión ética, ¿ya? Y ahí tenemos, claro, o sea, una serie de ámbitos muy heterogéneos, muy dispersos, que tienen que convivir y que tienen que dialogar y que tienen que proponer algoritmos y que tienen que ser parte de proyecciones, de tasa, etcétera. Y hay una cita así que encontré que es de Christopher Thomas, que de toda una época donde se empieza a construir esto como vale decir, las grandes reformas de salud, la intervención del Banco Mundial, y había una cita que ocupé en un trabajo que decía, por lo tanto, la configuración del hemisférica, dice, el fracaso en la dirección eficaz de reformas sanitarias constituirían un suicidio económico y político, y es la misma idea que está señalando un poco la Jime, en el sentido que se advierte, ¿ya?, desde la racionalidad como más economicista dura, que efectivamente desprenderse totalmente de esta dimensión ética de la salud, de los sanitarios, sobre todo cuando está a niveles pandémicos, es una cuestión que tiene un costo político importante, ¿ya?, al punto que puede significar un suicidio político. Y no sé, hay otra literatura, por ejemplo, de Arnold Haberger, que hablaba de las necesidades básicas versus ponderaciones, en que se refería efectivamente a ciertos como coeficientes de altruismo al interior de la implementación de medidas de proyección algorítmica de la sobrevida, porque ese es como el término técnico. Entonces, bueno, es interesante ver cómo esto se empieza a recomponer y que por lo tanto, y esto es lo que yo invitaría como a incorporar, esta como suerte de excepción que se ha dado por parte de esta administración de suspender el avisa como categoría para recurrir a las prestaciones e incorporar a otras lógicas, otras racionalidades, ya estaba un poco precisamente en el corazón de la implementación de esta neoliberalización de la salud. O sea, este comodín existía desde ya. Y hay que ver cómo se articula o cómo se implementó en otros momentos y ver qué rendimiento puede tener hoy en día. Pero yo creo que efectivamente no es una cosa que los ha pillado de sorpresa, sino que ya existía esta suerte de comodín moral, de esta suerte como de botón moral que permite hablar, en este caso, de la vida, de los demás, de un para todos sin excepción, al interior de esta lógica que estamos viendo que es absolutamente de cálculo, de rentabilidad,
de utilidad. Incluso el tema esto de los avisa es bien como importante porque incluye un coeficiente de discapacidad también. O sea, se logró meter no sé, hay una ecuación ahí que permite decir, bueno, las vidas son útiles, las vidas no solamente tienen que ser saludables, sino que productivas, pero eso tenemos que integrarle un componente de discapacidad en los casos de que las personas no puedan como asumir todo el trabajo o toda la productividad que se requiere. Así que bueno, encantado de escuchar el trabajo y esperemos que podamos seguir como dialogando en esto. Bueno, el texto de la Jimmy me parece re interesante, me ayuda muchísimo a poder ordenarme en una serie de aspectos de orden empírico también. Y me pareció muy interesante que un tema que a mí me mueve, me inquieta un poco, tiene que ver esta relación entre la moral y la ética. Entonces, siguiendo la sospecha sobre la sospecha, que es la que plantea Tuyan, porque el pensamiento crítico no puede quedarse con un punto, digamos, del estado de cosas, sino siempre preguntarse por las condiciones que están ahí, operando. Y ahí se me muestra más desnuda la racionalidad crítica que tiene el neoliberalismo, que es capaz de reconocer los propios límites que tiene y decir, a ver, pareciera que la población se nos está un poquito desordenando, está asumiendo otras posturas éticas, se están relacionando de una manera distinta consigo mismo que permite que ellos mismos, que se vaya pensando en otras posibilidades de colectividad. ¿Eh? No, entonces vamos a tener que trabajar, ¿ah? Trabajar con esa y establecer otros marcos desde una moralidad para construcción ética desde sí mismo. Entonces, como una estrategia, digamos, de intervención, en esos términos, biopolítica, gubernamental, en donde hace que la población se piense a sí misma desde una lógica securitaria, es decir, tengo riesgo, ¿sí? ¿Quién me cuida, quién me protege? Bueno, tendría que hacerlo yo mismo, pero si está la posibilidad de que el Estado me acoja, me aporte, me ayude en algo, tendré que asumir una postura de demandar, ¿sí? Este control, esta medida de suspensión que se decía, ¿cierto? Que esta suspensión de esta lógica economicista radical es reafirma. Y ahí me acuerdo la frase de Margaret Thatcher: si no tiene que ver con lo económico, la economía es una técnica. Lo que interesa es la conquista, digamos, el control de la mente y los corazones de los hombres. Entonces, la pandemia es una posibilidad de establecer, esto son ideas obviamente para que la conversemos, y me lo surge del texto de la Jim, de realmente un trabajo de laboratorio, digamos, gubernamental en torno a lo ético, en torno a las tecnologías del yo, que es posible ir generando a través de este, de este escenario. Eh, eso así como en términos generales. Entonces, esta idea del régimen de vitalidad, yo viéndolo un punto de vista como la conformación de experiencia, matriz normativa, ¿cierto? Construcción de saberes, lo leo en torno a los énfasis respecto de la configuración de sujeto, ¿sí? La configuración de sujeto que está ahí detrás, tratando de generar las condiciones para que nos autorregulemos, pero en la lógica ética que interesa, que le es funcional, ¿sí? A este régimen. ¿Ah? Entonces, ya es un tema que yo voy a proyectar después para poder conversarlo, digamos, cuando tenga el escrito. ¿Cómo hay un cuidado de sí mismo? Este autocuidado es como que estuviera razonado como un cuidado de sí mismo desde la racionalidad gubernamental. Entonces nos están diciendo cómo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y ahí en la dimensión ética del cuidado de sí de Foucault es tensionar y problematizar este cuidado de sí mismo que nos están mostrando como una salida, ¿sí? Como una forma de vincularnos, de generar, digamos, una relación entre nosotros y con la colectividad. Eso, muchas gracias. Jime, gracias por el texto, está súper... Lo leí
así, no muy detenidamente, porque lo vi ahora en la mañana, aquí dormía muy temprano ayer. Pero sí, efectivamente, cosas ahí, bueno, que también venimos trabajando a propósito de los análisis de los sistemas de salud. Y bueno, la verdad es que yo cuando pienso en esta suspensión, en esto que no solo ha pasado con el GES, que ha pasado con gran parte de los sistemas ya grandes que están al interior de lo que es esta salud pública, que me parece que también hay que problematizar, porque, claro, es un ideal de salud pública o hay una idea de salud pública, pero que básicamente o muchas veces esto no aparece como tal, ¿ya? Porque efectivamente es un sistema de salud que está muy anclado justamente en la privatización de muchas cosas, entonces que ha perdido cada vez más lo público, se ha instalado desde ahí. Entonces, es como raro darle ese nombre de salud pública, por lo menos al sistema chileno, porque hace pensar de que estamos funcionando bajo un modelo de estado de bienestar o sistemas unificados. Por ejemplo, ayer hablaba con la gente de Uruguay, por ejemplo, a propósito del proyecto. Ellos tienen, claro, un sistema que es más o menos similar al nuestro de infancia, pero tiene todo un sistema de unificación, ¿ya? En donde no hay una municipalización, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y que eso me parece que también es súper interesante en términos de las desigualdades que se han ido provocando a propósito de que tenemos un sistema que municipaliza ya supuestamente áreas del bienestar que estaban consideradas como cuestiones justamente que obedecían a una idea de Estado-Nación, ya que viene de toda una lectura también, ¿no es cierto?, desde la idea del Estado de bienestar. Y en Chile que no se produce. Hay una fragmentación absoluta ya de esta idea nacional que está detrás de la idea de un aparato de salud pública, que yo creo que es como o el ideal que se estudia, o esa semántica a la cual uno quizás como que tiende a aspirar, pero en Chile no es así. Entonces, y eso genera una serie de problemas para el análisis, ¿ya? O de dónde ubicarte desde el análisis. Entonces, pero estaba pensando en ciertas categorías, porque siempre a mí esta crisis, a nivel, en la relación entre lo técnico-político, me recuerda mucho a lo que escribe la Adriana Petrina a propósito del desastre de Chernobyl, o sea, este texto de la ciudadanía biológica, ¿ya? En que efectivamente aparece una catástrofe y ¿qué es lo que aparece ahí? Que como dice ella, estallan en el fondo los saberes, estallan las posibilidades tanto de lo técnico como de lo político, ¿ya? Entonces, en el fondo, es pensar que no se sabe qué hacer respecto a una situación que es totalmente inédita y en los cuales los propios sistemas ya, que están siendo afectados no tienen un mínimo de resistencia o de infraestructura para poder resistir este tipo de catástrofes nacionales, porque para mi gusto una de las cuestiones tiene que ver justamente con esta fragmentación del sistema de salud que efectivamente no logra incorporar medidas más o menos a nivel que no aumenten las desigualdades que ya existen. Entonces, en el fondo hay una infraestructura que está sumamente dañada y en la cual llega el virus y en donde esta cuestión estalla. Entonces, efectivamente, por lo menos lo que veo es cómo estallan, además estallan las propias categorías científicas del riesgo frente a un evento que es absolutamente desconocido, que no sabemos cómo se comporta, ¿ya? Y lo interesante ahí de lo que habla la Petrina es que no solo desde el saber se gobierna, sino que cómo se gobierna desde el no saber, dice ella. Cómo el no saber permitió un espacio de gobierno, ¿ya? Y además esta disputa en torno a cómo se interviene y cuantifica, porque además entiendo y comparto el concepto de racionalidad, pero a veces me parece que puede llegar a una idea de que pareciera que hubiera una coherencia, por ejemplo, detrás de una racionalidad en la salud pública que podríamos vincular a una mirada quizás neoliberal o con todo su efecto de individualización, fragmentación, mercantilización. Pero me parece que también es como quizá a partir de esa idea quizás más común, de sentido común, menos conceptual de racionalidad, como que se pensara que efectivamente aquí hay una razón que está detrás, y lo que vemos en los trabajos etnográficos, en la toma de decisiones, las tomas de decisiones, no necesariamente hay una racionalidad detrás. Efectivamente en Chile no hay una racionalidad tan clara
efectivamente de cómo, por ejemplo, se quiere gobernar el aparato y qué es lo que se busca con la salud pública. Muchas de las decisiones son sumamente contingentes y que dependen ya de las elecciones, depende inclusive a veces cuando los grupos de interés están presionando mucho, ¿ya? Y lo hemos visto por ahí, justo el Jorge Castillo, que trabaja, ha hecho alta etnografía en torno a la toma de decisiones del GES. Muchas de las enfermedades no tienen que ver con indicadores, ni nada de estas cuestiones como de esta racionalidad técnica, sino más bien a él le toca, por ejemplo, una anécdota que siempre cuenta, que él está haciendo una etnografía en una mesa ya de decisión de no me acuerdo qué enfermedad se estaba decidiendo si entraba o no entraba el GES, y resulta que estaban abajo las organizaciones metiendo mucha bulla, y en ese momento la Bachelet dice, oye, ¿saben qué? Que se meta, ¿ya? Porque esto están dejando la escoba acá abajo, y la verdad es que es mucho ruido, entonces, y se mete, y no hay, o sea, no hay ningún tipo de pensar, o sea, esto de pensar de que hay una decisión técnico-política coherente, que responda a algo, yo no lo pensaría desde ahí, más bien todas las políticas que se han ido implementando, la mayor parte tienen que ver con cuestiones de intereses también políticos de corto alcance, como lo que pasó cuando, por ejemplo, también la Bachelet dice vamos a abrir casas de atención para todas las mujeres que tienen violencia intrafamiliar, y resulta que ella era la única que, o sea, se le ocurre, dicen, como en el momento que tira el discurso, y nadie estaba enterado de que estaba esta idea de generar estas casas, y después llegan los aparatos técnicos, lo que le quedó es cómo implementamos esta cuestión, sin haber considerado recursos. Entonces, yo creo que hay mucho también de, ¿cómo se diría?, como de improvisación, y de respuesta a contextos ya de intereses casi particulares, ya cómo se ha ido armando esto. Ahora, evidentemente también, yo creo que a propósito lo dice el Harold, en términos de producción de sujetos, que un poco veíamos ayer en el seminario, a propósito que tú hablas del tema colonial también, o sea, en el fondo también estos impactos se están sosteniendo en posicionalidades o formas de pensar el mundo que son más de largo alcance, porque finalmente aquí los que están siendo impactados con mayor fuerza son los que, diría Fanon, los que están bajo la línea del ser, ¿ya? O sea, los que pueden ser desechables, ¿ya? Los que pueden ser... pero que a la vez, qué interesante, porque ayer lo veíamos con el caso de los haitianos, son los más visibles. O sea, son los que aparecen ahí bajo la lupa de los medios de comunicación, bajo la luz, están súper visibilizados, ¿ya? Se les meten a las casas, llegan las cámaras, los filman, muestran toda su vida, ¿ya? Pero efectivamente esa visibilización está siendo ocupada en términos de sacrificios, diría la misma Petrina, o sea, los sacrificios biológicos. ¿A quién se sacrifica biológicamente en este contexto en donde, poco ya resumiendo, ya estamos en un contexto en donde efectivamente creo que no hay una racionalidad tan clara detrás, que es más bien improvisación, y por otro lado, Chile sabemos que hay una distinción súper clara en esto, en quiénes están sobre la línea del ser y quiénes están bajo la línea del ser. Pues ahí como que creo que y estalla la cosa. Varias cosas. Bueno, respecto a lo que propone Adán, ¿no? Esto de una nueva semántica y todo eso, bueno, es algo que yo creo que sí, que hay que trabajar. Y en ese sentido, yo creo que lo que lo que habría que empezar a pensar, ¿no? Como una nueva gramática, como dices tú, más que semántica, es el tema de recuperar esta idea de la salud pública como acción colectiva, ¿no? Que bueno, que eso no lo digo yo, lo dice Yuri Carvajal, ¿no? Y que es justamente lo que trataba de proponer también en el texto, creo, es lo que termina de erosionarse a partir de la entrada en vigencia del GES, ¿no? De hecho, porque todos los recursos, o gran parte de los recursos, se vuelcan en los protocolos individuales, en desmedro de todas las acciones de promoción y prevención.
y que es lo que se mantiene al día de hoy, o sea, lo que plantea Yuri también, ¿no? La interpelación moral son acciones individuales en este minuto ante la pandemia, ¿no? Como esto, quédese en casa, lávese las manos, mantenga la distancia social, ¿no? Pero estamos absolutamente desprovistos de una gramática que nos permita pensar en una forma de afrontar una pandemia como colectivo, ¿no? Más allá de las acciones individuales, claro. Luego el discurso remite a que es un bien común, ¿no? Pero la acción en sí es prescrita por un experto y remite siempre a la acción individual. Entonces yo creo que esta gramática que hay que empezar a pensar en este contexto tiene que ver con eso, con cómo pensamos la salud, como lo propone Yuri, de manera bien interesante, creo yo, como lo que es un fenómeno colectivo, y cuando digo colectivo no solamente en el sentido de la salud pública y de la promoción y la prevención, sino que incluso de la clínica misma. Eso es una cosa. Bueno, esto que planteaba Tuyán del comodín moral, efectivamente, sí, y eso es lo que uno ve y lo que yo también trataba de plasmar en el texto. Eso estuvo todo el tiempo en la implementación del GES. Siempre estuvo este comodín moral, ¿no? Es decir, vale, es una política súper tecnificada, súper calculada, pero siempre estaba el comodín, ¿no? Aunque en contra de la misma política, vale, pero a esta persona igual la vamos a incorporar para que pueda tener acceso. ¿Ya? Esas fugas que ocurrían y que ocurren constantemente en el sistema, también están en el cálculo, creo yo, no tengo la certeza, pero creo que deben estar en el cálculo, ¿no? Porque cosas tan brutales como, mira, sí, tú tienes un cáncer, pero mira, tú no tienes 50, tienes 51. Por lo tanto, tu cáncer, lo siento, tiene que esperar. Si tuvieras 50, no, tu cáncer tendría garantías de atención en los tiempos correspondientes, tratamiento farmacológico, esa brutalidad, ¿no?, del sistema, siempre, y es lo que uno ve en el trabajo etnográfico, en los servicios de salud, siempre fue matizada, suavizada, ¿no?, por este comodín ético, de pucha, pero ¿cómo no lo vamos a incorporar?, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha permitido, o permitió también que hoy en día esté esta conciencia también de que ojalá todas las vidas puedan sobrellevarse. Y con respecto a lo que planteas, Claudia, de la racionalidad, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en que en la operación misma de la política no hay una racionalidad. Pero el caso de la política GES, sí creo, se caracteriza por haber sido una política sumamente racionalizada y tecnificada. Y ahí hay hartos trabajos como Mauricio Bando, o gente que ha hecho como el seguimiento de cómo fue que se instauraron los protocolos GES. Bueno, Yuri Carvajal también ha trabajado en eso, ¿no?, en donde efectivamente no son solamente los algoritmos lo que cuentan, pero sí una racionalidad técnica y pragmática súper potente. Entonces, cuando se establece el GES y todo su aparataje, porque el GES es operativo, y hay otra cosa que considero súper interesante. El GES reconfiguró completamente la práctica en salud, ¿ya? Es decir, el GES era un guión de acción para los equipos de salud. Es decir, tenemos esto, ya, hay que hacer esto y esto. Dio un orden a la acción en salud, muy potente. Al quedar entre paréntesis, ¿sí?, lo que pasó también en los equipos de salud, que creo que sería algo interesante de mirar, es que los equipos de salud quedaron desprovistos de directrices para la acción, ¿sí? Y eso generó
una dificultad de la que nadie ha hablado, ¿ya? Porque es así, o sea, y relatos en trabajos etnográficos que uno hace, es como, no, yo llego en la mañana y miro el SIGES, que es el sistema de gestión del GES, y ahí veo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En función de cuáles son las garantías que están por vencerse, en función de cuáles son los procedimientos que indica el protocolo, en función de... Entonces, si bien es cierto, muchas de las, después en el andar de la política, muchas de las decisiones que se fueron tomando, como incorporar o no incorporar ciertas patologías, pasan no por la misma racionalidad que inicialmente instauró la política, en sus inicios sí fue, y hubo un trabajo de tecnópolis, como dice Mauricio, súper fuerte, súper fuerte. Creo que eso, por ahora. Está bien interesante. Comparto contigo esa mirada de que hay efectivamente en el GES, en su implementación y posterior desarrollo, una racionalidad económica sobre todo. De hecho, hay un investigador que es de allá de Valdivia, que su ponencia la vi en el Congreso de Sociología en Talca. Bueno, él nos mostró la fórmula y cómo se implementa desde el Banco Mundial hacia abajo. Pero lo que te quería contar son dos cosas. Uno, esta mirada de buena fe o acto de confianza que se establece por parte de la ciudadanía en un contexto de miedo. En un contexto de un miedo, además que un miedo provocado en cierta manera por los mismos medios de comunicación, inflado por la cifra y el control de la pandemia. Y recordar esta manipulación que se ha hecho por parte de este mismo ministro en la administración pasada, en que hizo un borrón de listas GES también. Por lo tanto, es como es un personaje bien curioso. Y lo otro era quizás compartir este libro que se llama El Derecho de la Libertad, esbozo de una eticidad democrática, de Axel Honneth, que en él hay un montón de elementos que tú en tu texto estás desarrollando, por lo tanto puede ser quizás de utilidad para ti. El Derecho de la Libertad, Axel Honneth. Era como ese comentario. Muy interesante enterarse también de cómo están llevando ustedes, digamos, toda esta realidad, este acontecimiento terrible que nos está partiendo al medio. Y yo me quedaba pensando en este debate, digamos, que salió alrededor de la idea de racionalidad, y en que justamente, bueno, hay una racionalidad que viene de decir Francisco muy bien, que es la del mercado, ¿no? O sea, lo que ustedes llaman ahí un sistema, digamos, que suele ser además la más astuta a la hora de hacerse, digamos, con lo eventual, ¿no? De poder incorporar el acontecimiento de lo absolutamente inédito que irrumpe, mismo una pandemia, y sacar provecho de ello, avanzar, digamos, y poder establecer de alguna manera nuevos modos de pervertibilidad, digamos, y de usufructo que tienen no solo en una óptica, digamos, médica, que forma parte también del gran armado biopolítico, sino en lógicas, digamos, de aparatos de control que, como sabemos muy bien, siempre acompañaron, digamos, la producción y reproducción, digamos, de los espacios de vida y de los espacios de muerte que también produce esta biopolítica. Yo me quedaba pensando en la importancia de ir incrustando cada vez más nosotros que nos dedicamos a esto, digamos, que somos los que de alguna manera vamos armando nociones y elaborando categorías para decir esto que está pasando en la realidad, de volver a incrustar a la racionalidad del Estado, ¿no? como deseo justamente en lo que estamos escribiendo. Sobre todo por un síntoma, digamos, que a mí me llama muchísimo la atención, que es la mayoría de las escrituras de nuestros referentes intelectuales europeos, digamos, críticos, evaden absolutamente problematizar el rol del Estado, digamos, en una lógica de la gubernamentalidad, en donde sabemos, digamos, que el gobierno de sí mismos y de los otros involucra diversas artes de gobierno, entre ellas el Estado, y cuál es su rol, digamos. Y aquí en Argentina, por ejemplo,
es muy interesante, digamos, la diferencia, digamos, de foto que hace en este momento, cuál es una realidad en donde el Estado asume determinado gasto público, y no solo gasto público en términos de una inversión en salud, que si nos hubiese tocado esta epidemia el año pasado, nada, estábamos como Ecuador en este momento, porque la verdad que salud era una secretaría nada más aquí, bajo el gobierno de Macri, y hubiésemos quedado nada más que a disposición, digamos, de un sistema de racionalidad y no de un Estado racional, digamos, en el manejo de recursos, bastante parecido a la realidad que ustedes describen en Chile, pero sin la historia, digamos, de comunidad neoliberal que también tiene Chile, o por lo menos de un sistema que pueda funcionar, digamos, dentro del orden del sistema que propone. El mandato del gobierno aquí ha sido nadie se salva solo, ¿sí? Y hacerse cargo de alguna manera, esa es una de las máximas, el nadie se salva solo, y hacerse cargo de una gestión del cuidado que es, por definición, digamos, el cuidado siempre verticalista, y más si viene de una gestión estatal, ¿no? Y allí hay un montón de problemas, digamos, que exceden al mero ámbito de la salud, que tienen que ver con si este Estado, digamos, también va a gestionar los aparatos de control alrededor de que sean necesarios, digamos, poner a disposición para garantizar que esta máxima, nadie se salve solo, realmente sea parte del juego ético de una ciudadanía, por definición individualista, que como vos dijiste muy bien, Jimena, si uno deja nada más que librada, digamos, a la voluntad del libre, digamos, registro moral, digamos, de sí mismos y de los otros, en este momento una lógica del cuidado, digamos, no prospera. De hecho, ahora se están abriendo, digamos, aquí se llamó ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay lugares donde se está relajando, y en ese relajar, digamos, de admitir cierta permisividad, y el pacto social se quiebra, y de repente el nadie se salva solo pasa a volver a marcar, digamos, la frontera entre los que tienen derecho de vivir y los que deben morir. Básicamente el virus está proliferando ahora de manera muy seria, digamos, en los barrios más carenciados, villas de emergencia, afectando sobre todo a personas migrantes, sin residencia fija, en situación precaria laboral. Bueno, como vemos, cuáles son los muertos que están en las fosas del Central Park en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando en esto de que apareció primero como racionalidad, después tú dijiste recién esto de la importancia de que sea colectiva, digamos, de pensarlo en un sistema colectivo, y yo decía, ¿cómo nos cuesta volver a poner al Estado en el centro del problema y decir, o sea, aquí tiene que haber volver a garantizar la salud como derecho y no como servicio? Y la salud como derecho implica justamente volver a pensar cuál es su espacio de cuidado. Y en este sentido del cuidado, de repente también involucrar, y ahí hay una pregunta que para mí es muy difícil, acá empezaron a habilitar bastante espacio, digamos, desde las Fuerzas Armadas, la policía, el ejército, en la asistencia, por ejemplo, de los barrios más humildes, etcétera, donde fue muy difícil organizar una llegada. Por ejemplo, cierre de las escuelas. Las escuelas daban de comer, básicamente, a chicos, digamos, que Argentina tiene un 40% de pobreza, hay muchos chicos que van al colegio a almorzar, y si no, no comen. Y cómo organizar una asistencia rápida cuando de la noche a la mañana se decretó el final, digamos, del armazón de las instituciones funcionando, ¿no? Pero había que sostener igualmente un lazo social. Y fue el ejército el que de alguna manera garantizó esa dinámica. Esto nomás por nombrar un ejemplo de cómo hay determinados aparatos de control que empiezan a avanzar y avanzar en una legitimidad que también la brinda el Estado de esta óptica del cuidado. Entonces decía, qué interesante este momento, digamos, para volver a plantear no solo la necesidad de un estado de bienestar, sino cómo este estado de bienestar, digamos, a la luz de las sociedades de control que ya tematizaba Foucault, digamos, cuando hablaba de la biopolítica y todo, hoy tienen que negociar también dentro de sus artes de gobierno
con estas otras lógicas, que si quisieran, digamos, podríamos ser Corea mañana y todos tener una app que nos controle desde las pulsaciones del corazón hasta a dónde vamos y a ver con qué otros vecinos entramos en contacto para garantizar que no haya contagios, la estrategia alemana, por ejemplo, porque por supuesto que en nombre de la salud uno resigna seguridad. Entonces, bueno, lo que quería decir era pensar si más que una racionalidad de mercado no se trata, o de un sistema colectivo, no se trata de volver simplemente a plantear la cuestión de un Estado que cuide, o sea, que se haga cargo y garante de cuáles son sus ciudadanos, y volver a poner ese registro categorial, digamos, conceptual, en los trabajos que hacemos, porque Europa no lo plantea ese problema, o sea, todavía sigue ahí vigente esta fobia al Estado, digamos, de corte, no sé, de izquierda, pero que me llama mucho la atención, que neoliberalismo mediante y arrasamiento de un montón de conquistas, digamos, nada, de las que hoy sostienen, y cada vez más débilmente, digamos, algo en lo que Europa se pueda recuperar, sigan sin tematizarlo, o sea, sin que sea un problema, sin que eso justamente entre como arte de gobierno fundamental. Yo creo que esa pista nos la dejaba Foucault, a pesar de todo el síntoma de fobia del Estado en esa época, y creo hoy más que nunca que eso es algo que lo tenemos que volver a poner en el centro de la escena de los trabajos que estamos haciendo, pero no justamente como una especie de nueva legibilidad bajo la cual vamos a sentir sin chistar absolutamente todas las jurisdicciones que planteé, sino justamente para disputar hasta dónde llegan las fronteras del cuidado, y cómo es que ese cuidado justamente puede plantearse desde lógicas que no sean las del control. O sea, y allí es donde creo que sí hay una experiencia que de repente Chile tiene, y que puede ser muy interesante, que es la de la importancia justamente del ámbito privado, y de cuáles son aquellas cuestiones de la vida privada que no son resignables en la escena pública. Creo que son experiencias, Argentina no las tiene a esa, no las tiene por lo menos de un modo que pueda considerarse que eso haya tejido ningún valor, digamos, para nosotros nada más que la historia de una pérdida, y que me parece puede brindar pistas hoy para plantear un debate que me parece fundamental, y que me parece fundamental en nuestra latitud, que nuestra latitud puede abrevar algo de lo que Europa, no sé, o sea, no sé si por eco, digamos, o por vicio nacional socialista, o por qué motivo, digamos, no puede ser nunca planteada esa responsabilidad, digamos, como una noción válida. Preguntarte eso, si no cabría pensar racionalidad, ¿cómo es? Vos lo planteaste como sistema colectivo, o sistema colectivo lo planteaste así, y el tema de una racionalidad estatal, digamos, y qué entraría entonces dentro de esa racionalidad, y si están de acuerdo con que cabe volver a hablar de esto, digamos, o sea, y plantearlo justamente en otros términos que no sean los de las discusiones de los 60 y los 70 alrededor de la fobia al Estado, o peor, las del fin de la historia que vinieron después. Voy a referirme a algo que se me pasó delante, que es lo que me planteaba Harold. La verdad es que, bueno, es complejo para mí, no logro visualizar tan claramente esto que él plantea, que es cómo el Estado es reflexivo en cuanto a proponernos una ética de nosotros mismos, al menos a partir de lo que estoy hablando, que es el GES. Sí está súper claro en toda esta lógica del autocuidado, ¿no? Y que hoy en día con la epidemia ha cobrado mucha mayor relevancia. Y esta cosa, pero lo que sí, por ejemplo, uno ve, ¿no? Pero esto simplemente de la constatación cotidiana que uno tiene, de cómo, y como lo planteaba Tuyán también en su presentación, uno se va constituyendo como, de alguna manera, como un cierto sujeto ético en la medida en que adopta o no adopta ciertas conductas, ¿no?
como por ejemplo esto, ¿y cómo? ¿Y saliste? ¿Pero y por qué saliste? ¿Pero cómo tan irresponsable? ¿Cómo no consideras? ¿Cómo no piensas en los adultos mayores que pueden morir a causa de que tú saliste? Pero la verdad es que a mí personalmente, de verdad, me llama la atención que eso se haya instaurado tan fuertemente como imperativo ético y moral en Chile, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que un elemento que permite explicar eso, porque, por ejemplo, realidades que conozco un poco más de cerca, Brasil, ¿no? Bueno, tenemos todo el elemento de Bolsonaro y de todo, o Estados Unidos, ¿no? Tenemos el elemento de Trump, vale. Pero podrían haber sido alternativas de pensamiento en Chile, ¿no? Podrían haber sido, ¿no? O sea, los brasileños, bueno, como muchas otras cosas, no están ni ahí, ¿ya? Bueno, eso no solamente con el tema del coronavirus, ¿no? También, por ejemplo, cuando acá en Chile en algún minuto estaba toda la paranoia con la fiebre amarilla, que para ir a Brasil había que vacunarse y todos los chilenos terminaron las vacunas en los consultorios y todo. Bueno, uno iba a Brasil y ellos, los brasileños, se mataban de la risa de los chilenos, ¿no? ¿Pero qué les pasa? Que no lo podían entender, ¿no? Y pagan por eso, ¿no? Entonces, creo que hay algo en esta idea del riesgo, del autocuidado, en el caso particular chileno, que a mí me cuesta entenderlo, la verdad. No logro visualizar cuáles son los márgenes por los cuales esto ocurre, ¿no? Pero que en Chile haya sido tan así radical este mandato de que hay que cumplir, hay que cuidarse, hay que encerrarse, no se puede salir, no se puede... es algo que creo que es digno de mirar, porque podría haber sido de otra manera, ¿ya? Se ha asumido que tenía que ser así. Yo creo que asumir que tenía que ser así, y sin discusión, y sin otra posibilidad de que fuera de otra manera, tiene que ver nuevamente, insisto, con el tema de lo que pasó en Italia y España. Que ahí, retomando lo que decía Mauricio, efectivamente, concuerdo con él, es la periferia de Europa. Pero para el imaginario latinoamericano y particularmente chileno, es Europa, igual, ¿no? Esa distinción nosotros la sabemos porque tenemos algún tipo de conocimiento de la geopolítica en Europa, pero para el común del chileno es Europa. Da lo mismo si Inglaterra, si Alemania, si... eso. Ya, lo que plantea Senda creo que es súper interesante. Yo personalmente, es algo que a mí también me ha rondado mucho y es algo que trabajé en algún minuto. Creo que tiene que ver con que, bueno, todo el pensamiento crítico, como tú bien dices, del que somos herederos nosotros, al menos los grandes pilares, surgen, ¿no?, en contextos de estados propiamente tales, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, el estado es un hecho, y más aún, el estado de bienestar es un hecho, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha impedido que nosotros en el pensamiento crítico seamos capaces de problematizar, ¿no? Que acá no es un hecho, nunca lo ha sido, al menos en el caso chileno, ¿no? En el caso de Argentina creo que tuvo en algún minuto algo más cercano, ¿no? En el caso chileno nunca fue, ¿no? Entonces, claro, es como que desde el pensamiento crítico asumimos todo el repertorio, ¿no?, que surge desde un contexto donde el estado de bienestar es un hecho, cuando acá nunca lo ha sido. Y ahí nuevamente vuelvo al punto, la importancia del pensamiento decolonial, ¿no? Que es justamente mirar nuestras realidades coloniales como hibridajes, ¿no? Como campos híbridos, ¿no? En donde conviven tanto un ideario de Estado con un no Estado, ¿ya? Y ahí, bueno, lo que
hay varios autores, pero a mí particularmente me gusta muchísimo lo que proponen Castro Gómez con Grofogel en un texto que es una introducción de un libro que es bastante bueno. Creo que nos falta eso, nos falta darle una vuelta al tema colonial para poder volver a pensar el tema del Estado. Pero además un Estado que no sea, o sea, efectivamente yo comparto contigo, volver a pensar, bueno, que, el Estado, ¿no? El tema del Estado, pero que tampoco sea el Estado que es el Estado de bienestar en Europa, porque yo al menos no creo que podamos llegar a tenerlo, no creo que tenga viabilidad, no creo que tenga sentido tampoco en nuestros contextos, ¿no? Pero sí al menos algunos elementos. Y ahí me tomo de otra cosa que propone Mauricio, que me parece súper interesante también, ¿no? De estas otras formas de colectividad. Y ahí el tema de los evangélicos me parece que es clave. En el caso de Brasil también, ¿no? Bueno, Bolsonaro, ¿no? Llegó al poder en gran medida por el tema de los evangélicos, ¿no? Y a nosotros eso nos parece una locura, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú ves la realidad de lo que pasa en Brasil, ¿no? Efectivamente, ¿quiénes son los que están proveyendo el colectivo, la pertenencia, ¿no? Incluso afectiva, ¿no? La subsistencia, ¿ya? Son los evangélicos. Entonces, el fenómeno de los evangélicos en Brasil, por ejemplo, para mí es clave, ¿no? Para entender también lo que pasa ahora con respecto al coronavirus, esta sensación de inmunidad, ¿no? Porque, o sea, en las favelas donde no hay Estado más que para la represión, la contención colectiva está dada por la Iglesia evangélica. En Chile no tenemos una realidad de esa magnitud, pero sí hay algo, por lo menos acá en el sur de Chile, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades mapuche, ¿no? Es increíble la penetración que han tenido las iglesias evangélicas. Entonces, volviendo a lo que preguntaban sobre Claudia respecto de esta posibilidad de un colectivo que no remita a la familia. Bueno, yo creo que en comunidades como la evangélica hay cosas que mirar. Hay cosas que mirar, ¿no? Que claro, que a uno como que le genera como un anticuerpo así ya de entrada, pero hay cosas muy interesantes que mirar. O sea, la capacidad que han tenido estos colectivos de generar colectivos, ¿no? Con un sentido de pertenencia, con una organización, con acción política, con estrategias efectivas de resolución de las necesidades básicas de las personas, es impresionante. Y bueno, y ahí, bueno, retomando también lo mismo con respecto a lo que planteaba Marcela, efectivamente en Chile lo que se ha denominado lo comunitario ha sido absolutamente utilitario, ¿no? A las lógicas individuales y de gestión de los sistemas de salud, y efectivamente, o sea, toda la política de atención primaria, ¿no? Que supuestamente se basa en un modelo familiar, de salud familiar, ¿no? Pero que es familiar en el contexto de un territorio, con una pertenencia, con redes de colaboración, con redes de apoyo y tal, todo eso nunca fue. Y creo que eso ha quedado demostrado ahora con la pandemia. Y básicamente la territorialización ha funcionado más como una forma de gestión, ¿no? De las demandas en salud de la población, de cálculo también, del per cápita, en el fondo, y de algunos aspectos del territorio, así como muy específicos, que puedan servir como para gestionar las acciones de salud, ¿no? Como, o sea, bueno, acá está Tuyán, ¿no? Lo que pasa en su tierra, o sea, los elementos del territorio que afectan directamente a la salud de la población no juegan nada en esta supuesta salud comunitaria o colectiva o con arraigo territorial o con los presupuestos, yo creo que son los mismos per cápita.
no creo que haya algún tipo de acción distinta en salud en un territorio de sacrificio como el donde él vive respecto de la salud, la atención primaria en un territorio en Las Condes. No sé.